Ahí empiezo a grabar. Bueno, la actividad de hoy es una conversación con la licenciada Mariana Martínez Liz, La Clínica Hoy. Ella es psicoanalista, docente regular de la Facultad de Psicología de la UBA, supervisora clínica en grupos de salud mental en el ámbito privado y público, coordinadora docente del curso de posgrado Práctica Analítica con niños y adolescentes en el Hospital Álvarez. Bueno, Mariana, te escuchamos. Bueno, hola de nuevo a todos y a todas. Les quería agradecer la invitación a Rosa, a Ale, a Mirta en principio y a todas las demás integrantes de Enlace Clínico, institución por las que tengo un cariño especial. Hace muchos años, muchos que nos conocemos, que trabajamos juntas en distintos ámbitos, más allá de la continuidad o no en el tiempo. Como dijo Mirta en una presentación de un libro hace un par de años, Mirta dijo: somos compañeros de trabajo, y me gustó esa definición porque los psicoanalistas no nos definimos así en general, no somos compañeros, ¿no? Como que sí. Y me parece que está bueno pensarlo así, más allá de si compartimos el espacio físico. Bueno, en este momento no podemos, o si compartimos determinadas cuestiones más establecidas, pero me parece que algo de eso engloba tal vez mi presencia acá en relación a poder charlar con ustedes. Cuando Rosa me llamó, yo les voy a confesar, en primer momento le dije: mirá, Rosa, yo no tengo mucho para decir en este momento, lo cual es cierto, no, y bueno, estuvimos charlando y en esas charlas telefónicas fue surgiendo alguna cuestión, y le dije: yo de lo único que podría hablar en este momento, más o menos contarles algo, es de literatura, que es lo único que... No como si supiera de literatura, sino que lo único que hago es leer literatura. Eso es lo que dije, ese es mi modo, mi manera de ir transitando la pandemia. Cada uno encontró el suyo, o lo está encontrando, o lo está buscando. Nos reímos un poco, pero más o menos voy a hablar, mis referencias van a ser un poco esas. Lo que puedo traer hoy es algunas preguntas, algunas referencias literarias y alguna referencia más psicoanalítica, pero me parece que esta manera como poco convencional que tuve esta vez de armar la charla tiene que ver con este momento tan poco convencional que estamos pasando. No me sale como siempre a mí, por ahí se me llaman y me dicen: bueno, ¿querés venir a charlar? Sí, preparo un tema que estoy pensando en ese momento, algún caso en general más de referencia. No se me armaba de esa manera porque me parece que todos y todas estamos pasando un momento muy particular, muy complejo, interesante también para tal vez pensar algunas cosas, pero no sin el concepto y la utilidad de cómo en psicoanálisis nos manejamos respecto de la PRECUP. Yo les diría que todavía en noviembre estoy en un momento de ver, no en el mismo momento de ver, con grados, uno podría decir, de momentos de ver. Lo estoy diciendo todo mal, teóricamente, pero ustedes me entienden lo que estoy hablando. Con diferentes momentos del momento de ver, digo, no es lo mismo marzo que julio, que ahora, respecto a un montón de cosas que pasaron y respecto de ciertas cosas que pudimos hacer, ¿no? Nosotros, como psicoanalistas, digo, como ciudadanos también, como personas también, pero digo, está todo entrecruzado en este momento. Me parece que esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces estamos teniendo esta conversación, por eso tampoco se me ocurrió un título, que es raro, a mí en general se me ocurre algún título, por eso es bueno, conversemos, yo le dije a Rosa, conversemos de qué y de la clínica hoy. Fue casi que salió así quedó finalmente. La clínica hoy en el medio de una pandemia que por su definición es mundial, o sea que estamos todos atravesados por esto en todos lados, donde hay algo de la incertidumbre general que lleva a estar viviendo en ciertas incertidumbres casi permanentes, con más o menos recursos, y ahora con la posibilidad de pensar en una vacuna. Que también hablamos con Rosa de esto y con otros colegas que están acá presentes, y que no es poco, digo, pensar que esto puede llegar a tener alguna salida posible. Digo, me parece que eso también cambia el panorama de cómo pensar algunas cuestiones. Ahora, respecto de la clínica, me parece que nos estamos encontrando con un montón de cosas nuevas,
que hay que repensar, que hay que darse ese tiempo para repensarlo y que sería interesante que si esto pasa en algún momento, que seguramente sí, hay cosas que van a quedar, hay cosas que no, pero lo que a mí me parece que sería interesante que quede la posibilidad de repensar, porque si esto hizo que nosotros cambiemos el modo de trabajar en relación, no a la escucha, digamos, no a la apuesta, pero sí a los formatos, al encuadre, para decirlo en términos freudianos clásicos. Bueno, hay cosas que va a haber que repensar, entonces, si pudimos pasar a esto, quiere decir que hay cosas que hay que repensar, no, no vamos, digo, no se va a tratar, me parece, de volver como si nada y olvidarnos de que pasamos por esto en términos de que tuvimos que repensar ciertas cuestiones que hacen a las condiciones de un análisis, ¿no? Esto, en principio, digo, como para plantearlo desde ahí. Después la idea es que vayamos conversando de verdad, ¿sí? Yo voy diciendo algunas cosas y por favor se desmutean y me charlan, ¿sí? Lo que les vaya apareciendo, vamos armando la conversación en estos términos. Yo traje dos textos, voy a leer el recorte de dos textos que me parece que nos pueden servir como metáfora para pensar algunos momentos de la pandemia y que los podemos pensar como tal vez cuestiones que podemos extrapolar o que nos pueden servir como analogía para pensar algunas cuestiones de la clínica. A mí me sirvieron, son dos textos de dos escritores argentinos que salieron en dos contratapas de Página 12. Uno de Mariana Enríquez, que salió en abril de este año, que se llama Ansiedad, y otro de Juan Forn, que salió en septiembre, creo que ahora después les digo exactamente cómo se llama. Son metáfora para mí, no es que eso, pero a mí me permitieron, en su momento me acompañaron, nombraron algo de lo que pasaba, son dos escritores que a mí me gustan particularmente, que respeto mucho, que me gusta mucho cómo escriben, cómo dicen, y que me parece que en el interjuego de estos dos textos de dos momentos distintos se puede pensar tal vez algo del orden de la precup. El texto de Mariana Enríquez dice para mí muy bien de ese primer momento. El texto de Juan Forn no habla estrictamente de la pandemia, pero sí alude, me parece que ya hay un tratamiento tal vez a lo incierto, a la perplejidad, que del primer momento, ya en el segundo texto yo creo que podemos leer algo del orden de la resignificación y de cierta salida y apuesta a lo que es el lazo, ¿sí? Que me parece que si hay algo que sigue estando vigente en nuestra práctica, es la apuesta al lazo, ¿sí? Entonces en ese sentido me parece que es clave pensar la posibilidad del lazo y es un desafío pensar la posibilidad del armado de un lazo. Más o menos de esto les voy a contar alguna cosa de qué estoy pensando, ¿sí? Entonces voy a leerles ciertos recortes que yo hice de esos dos textos que les propongo para que sean tal vez disparadores de esta conversación. El texto de Mariana Enríquez es del 18 de abril de este año y se llama La ansiedad. Voy a ir leyendo algunos retazos. Empieza así: se manda un mensaje, necesito resolver una cuestión administrativa de trabajo. Responden y resuelven más o menos rápido y la persona que me atiende agrega, antes del saludo de despedida, esto parece uno de tus cuentos. Esto es la pandemia, claro. No sé qué decirle. Casi todo el tiempo no sé qué decir y constantemente me piden que diga algo. Todo es contradictorio y angustiante. Un escritor, un artista debe poder interpretar la realidad o intentarlo al menos. Como persona que trabaja con el lenguaje, debería colaborar en la discusión pública, pensando, escribiendo, interpretando. Pero cada día que pasa, pensar en esta pandemia se convierte en una neblina pesada. No veo, estoy perdida, apenas alcanzo a distinguir mis manos y las extiendo. La escritora Carla Maliandi comenta en su Facebook que el filósofo Karl Otto Appel, amigo de su familia, les contó entre empanada y empanada que durante la Segunda Guerra Mundial le tocó algo así como la colimba de Alemania. Su tarea era patrullar las calles dentro de un tanque de guerra mientras afuera explotaban bombas y el mundo era el infierno mismo. Nos dijo que ese fue un momento muy importante en su formación y que gracias a ese encierro pudo leer y estudiar por primera vez a Aristóteles, a Kant, a Hegel. Ella se pregunta cómo es posible semejante concentración a propósito de una nota donde varios escritores dicen que no pueden leer, no pueden ver películas
están ansiosos e hiperalertas y pasan la mitad del tiempo en videollamadas o chequeando si los familiares y amigos necesitan algo. ¿Por qué tengo que ser intérprete de este momento?, se pregunta Mariana Enríquez. ¿Porque escribí algunos libros? Me rebelo ante esta demanda de productividad cuando solo siento desconcierto. Poder, poder, poder. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos pensar? En una charla con una amiga le dije sinceramente, pienso corto. Es verdad, no encuentro reflexiones. Desde otro medio me mandan una serie de preguntas a ver si las puedo contestar. ¿Qué miedo genera el aislamiento? ¿Qué trauma nos trae? ¿Qué va a pasar con la humanidad? ¿Cómo construimos la nueva normalidad? Todas las preguntas me dejan muda. Todos los traumas, todos los miedos. No sé qué va a pasar con la humanidad. ¿Cómo pensar en la humanidad? ¿Qué significa eso? ¿Por qué tenemos que pensar en la nueva normalidad si la pandemia recién empieza, al menos en la Argentina? Todas estas palabras que escucho, todo este ruido de opiniones y datos y metáforas y recomendaciones y vivos de Instagram y la continuidad de las actividades en formato virtual, toda esta intensidad, ¿no es acaso pánico puro? ¿Qué agujero se intenta tapar? ¿Qué fantasía de extinción? Me siento como si acabara de tener un accidente de auto. Veo cómo sale humo del motor, huelo a quemado, no sé si habrá una explosión o no, el cuerpo no me duele porque el golpe es muy reciente y desde el otro lado de la ventanilla 20 personas me preguntan, ¿vas a comprar un auto nuevo? ¿Crees que este se puede arreglar? ¿Podrías vivir tu vida normal si tienen que amputarte una pierna? ¿Sobrevivieron los del auto que impactaste? Si quedaron secuelas, ¿los ayudarías económicamente? ¿Pagarás el entierro si murieron? Así todos los días. Este estado es de duelo, pero no sé bien qué ha muerto o si está muriendo. No lo sé. Me lo siguen preguntando y yo no lo sé. No tengo carácter, no tengo temple. Quizás estoy deprimida. Igual la terapia en este momento es virtual y no sé si me atrevo a empezar una medicación hoy con el consejo de no acercarse a hospitales. También mi propia crisis emocional me parece idiota. Es idiota. Estoy en un rincón de rodillas esperando que esto pase, se vaya, se apague. No estoy hecha para la crisis. Trato de recordar otras. 2001, 2002, un año o más cobrando la mitad del sueldo y viviendo con mi madre en una barriada peligrosa. Todas las noches escuchaba disparos. Y si se me hacía tarde iba corriendo hasta la avenida a comprar cigarrillos porque los robos eran comunes, pero también podía quedar en el medio de una balacera. La adolescencia con hiperinflación, 1989, crisis energética, cortes de luz, programados, padres sin empleo, dormir en un sillón porque no tenía cama propia y no había dinero para comprarla ni lugar donde ponerla. Hay más, algunas personales que no tienen sentido ni quiero hacer públicas. ¿Ninguna me preparó para esto? Ninguna me preparó para esto. Pienso en las víctimas de los tsunamis, de las guerras, de los naufragios en el Mediterráneo, del narco, de la violencia institucional, de otras epidemias, del hambre. La muerte masiva y trágica y solitaria es la regla. Me doy cuenta de mi privilegio. Me da vergüenza ese privilegio, especialmente en este continente. No puedo salir de la autorreferencia. Y eso me abruma, porque intento evitar el yo, mi. Quejarse es patético. No me quejo en voz alta, lo intento, pero esas palabras deben ser una queja. ¿Sirve este texto? ¿Es exagerado? ¿Por qué decir no puedo decir? Aquí habla solo mi ansiedad y la sensación de inminencia. Es posible que hoy esté constituida apenas de ansiedad. Me deja muda e inmóvil en un sillón, encerrada, no en mi casa, eso no importa, encerrada en mi cabeza. Hasta acá el texto de Mariana Enríquez. A mí me parece que dice un montón de una manera que yo no podría haber dicho jamás nada de esto, y que nombra tal vez varias cosas que nos han pasado a nosotros, a nuestros pacientes, cosas que fuimos pensando, que nos fueron atravesando. Me pareció muy interesante cuando ella dice, ninguna crisis me preparó para esto, porque
yo también tal vez me ponga autorreferencial, que no es mi estilo. Los que me conocen saben que no es que suelo hablar de mí, ni muchísimo menos. Pero en un ámbito tal vez, hablando con colegas y todo, uno se puede permitir hablar de ciertas cuestiones no íntimas, pero sí que por ahí nos fueron pasando. Pero yo también trataba de pensar y decir, pero esto que está pasando, bueno, lo podemos asemejar a la crisis de 2001, por ejemplo, que la pasamos, yo ya atendía, trabajaba. No, no es para nada lo mismo. Es otra cosa, el efecto incluso en lo social, y aparte por la característica mundial, es diferente. Lo incierto, digamos, es absolutamente diferente. Cómo nosotros tuvimos que reinventarnos en nuestra práctica también es absolutamente diferente, ¿no? Entonces me parece que hay algo de... Pero sobre todo me parece que este texto nombra algo del orden de la perplejidad en la que estábamos en ese momento. Me parece que eso es muy interesante, ¿no? También esta reconversión inmediata que hubo en algunos ámbitos a lo virtual. Bueno, a mí me parece que eso, por lo menos en mí y en los ámbitos en los que estoy, llevó un tiempo que fue interesante, un tiempo para pensar qué hacíamos con eso, no la reconversión sin pensar de qué manera, cómo, con quiénes, ¿no? Me parece que eso, que este texto dice lindo cosas que son muy interesantes para poder pensar. Y ahora les voy a contar unos fragmentos de otro texto de Juan Forn, que salió publicado el 4 de septiembre de este año, que se llama Los pulmones de Juan Iserito. Me gustó un montón. Me parece que dice también, hay algunas referencias para poder pensar la pandemia, pero sobre todo a mí me gustó una referencia muy interesante para poder pensar la función del analista, ¿no? Como en este caso lo literario nos sirve nuevamente, como en otras oportunidades, para poder pensar la función del analista. No solo en pandemia, digamos, ni mucho menos, pero me parece que dice bien de cómo una función se encarna y puede tener efectos más allá de que sea un analista o no, como alguien que encarne una función de un deseo que no sea anónimo, podríamos pensar, puede hacer una transmisión que tenga que ver con lo que podemos ubicar respecto de la función de un analista. Empieza así el texto. Hay quienes consultan el manual Merck y se automedican cuando asoma la nube de la angustia. Hay quienes llaman a su homeópata de confianza o a su especialista en flores de Bach. Hay quienes buscan respuestas en el I Ching y están los que encuentran su clona, su árnica, su hexagrama, su dosis de rescate en los libros de su biblioteca. Él se define como uno de ellos. No dice que algunos recurren al analista, eso lo podemos agregar nosotros, ¿no? Que muchos recurrimos al analista, al análisis, al encuentro entre pares, como decía Ulloa. Pero de lo que quería hablarles hoy es del ADN del animal lector, del eslabón inicial de esa cadena, el primer momento en que se manifiesta, porque un joven amigo que tengo me contó el otro día una historia preciosa de cómo fue su caso. Mi joven amigo nació prematuro, 7mesino. Los bebés 7mesinos no lloran cuando nacen, les explicó el médico a la atribulada mamá de mi joven amigo y después a la familia que esperaba en el pasillo de neonatología. Y eso es malo, dijo en voz baja la abuela de mi amigo, que había sido toda su vida partera en el campo. Es malo porque los bebés lloran para expandir los pulmones. Mi joven amigo, en cambio, fue a parar a la incubadora. Incluso, cuando lo depositaron por fin en brazos de su madre y le dieron el alta, era un pelleto azulado, se le veían las venas debajo de la piel casi transparente. Pero la leche materna y el paso de los días lo fueron poniendo rosadito, empezó a abrir más los ojos, dormía mucho, es cierto, y nunca lloraba. Pero eso resultó ser una bendición cuando se le acabó la licencia a la mamá y tuvo que reintegrarse a su trabajo. El papá, que tenía un bar, se llevaba al bebé a la mañana, cargaba la sillita en el auto, la depositaba sobre el mostrador del bar y ahí la dejaba hasta las 2 de la tarde cuando aparecía la mamá a la salida del trabajo. Así surgieron las cosas cuando mi joven amigo dejó la cuna y empezó a gatear. A la visión panorámica del bar desde el mostrador se le sumó el recorrido terrestre entre las patas de las mesas y las sillas y las piernas de los habitués del bar, que podría decirse que criaron colectivamente a mi amigo en el turno mañana de esos primeros años de su infancia. Alguno le dejaba pasivamente la pierna para que la usara de sostén y seguía conversando, otro decía que no había que ayudarlo cuando se caía. Eran todos varones esos habitués, salvo una mujer que se sentaba siempre a desayunar en una de las mesas de la ventana, sola, con un libro
y pedía siempre lo mismo. Era flaca, tenía el pelo canoso, usaba anteojos, pero no era vieja. Todos los habitués del bar reaccionaban de una u otra manera a las monerías de mi amigo, salvo ella, que no desviaba nunca los ojos de su libro. Hasta que un día, cuando él se encaramó vacilante delante de su mesa, ella lo miró, se acomodó los anteojos, le leyó una frase del libro que estaba leyendo y bajó de nuevo la vista. Pero se ve que algo notó, porque al día siguiente, cuando mi amigo llegó hasta su mesa, ella le puso en la mano un librito, que era más bien un cuadernillo con letras y dibujitos, y lo sentó en la silla a su lado. Cuando pasaban los minutos, el papá de mi amigo se acercó a la mesa a preguntar, ¿molesta? Pero la mujer le contestó, no, no molesta, está leyendo. Yo quiero ubicar ese punto, esa lectura de esta señora. No, está leyendo. Los días y semanas siguientes fueron iguales. Un nuevo cuadernillo renovado cada semana, el papá preguntando desde el mostrador, ¿molesta? Y la mujer, no molesta, está leyendo. Cuando mi joven amigo cumplió los 4 años, le llegó el momento de ingresar al jardín de infantes. El primer día, mientras sus futuros compañeritos se abrazaban llorando a las piernas de sus respectivos progenitores, él oyó la voz de su papá diciéndole, así me gusta, que se porte como un hombrecito. La rutina matinal cambió a partir de entonces. Ahora era la mamá quien lo dejaba en el jardín a la mañana, rumbo a su trabajo. El papá pasaba a retirarlo a las 12 y se lo llevaba al bar, hasta que llegaba la mamá a buscarlo a las 2 de la tarde. En la mesa vacía donde todas las mañanas se sentaba la mujer a desayunar, mi joven amigo encontraba cada semana, escondido detrás del servilletero, un nuevo cuadernillo. Un día, sus papás reciben un llamado del jardín convocándolos a una reunión donde les informan que el nene hace todos los días lo mismo cuando llega. Se sienta frente a la cajita de libros del aula, de espaldas a los demás, y se queda así toda la mañana. No se integra, dicen. ¿Qué hacer? Se decide de mutuo acuerdo retirar la cajita de libros del aula a ver qué pasa. Mi amigo se entera de todo esto semanas después, cuando ya está felizmente integrado a sus compañeritos del jardín. Se entera tal como se entera uno de tantas cosas en la infancia, oyendo al pasar una conversación de adultos. Lo que alcanza a oír es que fue su papá el de la idea de sacar la caja de libros del aula y que esa misma mañana, cuando llegó al bar, fue directo a la mujer de la mesa contra la ventana y le dijo que no volviera más. Mi amigo oyó eso y de pronto algo absolutamente inédito para él sucedió en su interior. Al principio la familia se alegró, por fin llora, pero cuando pasaban los minutos y él no se detenía, empezaron a mirarse entre sí cada vez más preocupados, hasta que la abuela dijo en voz baja, denle un libro. Santo remedio. Mi amigo creció sano y saludable en el pueblo de provincia. Había, es cierto, pocos libros en su casa, como en tantas casas argentinas, pero había también, como en tantos pueblos argentinos, una buena biblioteca municipal. Él la descubrió cuando tenía 12 años. Un día se aventuró hasta allí en su bicicleta y cuando se animó a entrar, todos los fichines de esta historia se le terminaron de acomodar en la cabeza. La biblioteca tenía una sola empleada, una mujer flaca, de pelo canoso y anteojos, que algunos dirían que ya empezaba a ser vieja, pero él la reconoció igual. Bueno, hasta acá el texto. A mí cuando lo leí me encantó, digamos, me pareció un texto hermoso, me pareció hermosa la función de la señora, que no era familiar, pero que claramente hizo una transmisión ahí. Y me pareció muy interesante el comienzo, y lo traigo porque me parece que permite este juego de la precup que yo les decía al comienzo respecto del primer texto, el de Mariana Enríquez, donde uno lee ahí perplejidad absoluta, y en este donde uno puede leer ahí diferentes modos de tratamiento de esa perplejidad. Esas diferentes maneras de tratamiento de la perplejidad tendrán que ver con la singularidad de cada uno, y en este sentido no hay recetas, digamos, cada uno recurrirá
a lo que tenga más a mano, a lo que tiene que ver más con uno, o irá viendo qué hace con su angustia, digamos. Me parece que no se trata de anularla, sino de transitarla, tramitarla, y ver cómo se puede tratar en ese sentido, ¿no? Me parece que en este punto claramente esta pandemia nos confronta con lo traumático, ¿sí? Con el agujero, con lo que hay que ver cómo se reviste, cómo se vela de alguna manera. Y me parece que al trauma se responde singularmente, ¿no? Y me parece que sobre todo el primer tiempo de la pandemia nos llevó a confrontarnos e hizo presente que justamente se trata de hacer con lo imposible, ¿no? Que claramente presentificó ese imposible de una manera más cruda, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece interesante la referencia que podemos encontrar en Ulloa respecto de cuando, porque a mí me venían a la cabeza todo el tiempo para pensar estas cosas los imposibles freudianos, ¿no? Gobernar, educar, analizar, ¿no? Ulloa trabaja algo de los imposibles freudianos cuando habla de la neurosis de transferencia, que dice que la neurosis de transferencia tiene dos pilares, que son la atención libremente flotante y la asociación libre, y él dice, si nos ponemos a pensar, esos dos pilares son imposibles, porque es imposible mantener todo el tiempo una atención libremente flotante y la asociación libre, digamos, es imposible. La diferencia, dice Ulloa, radica en la intención, ¿no? Él dice, la intención de hacerlo, en la intención de hacerlo reside la diferencia. O sea que entre lo imposible y la invención, podríamos decir que es de cada uno, está la intención, ¿no? Y entonces me parece que a mí lo que me sirvió pensar es que este imposible de analizar, ¿no? En la línea, se puede pensar en la línea de la reinvención. ¿Cómo salirnos de lo imposible? Bueno, vía la intención, en términos de Ulloa, podríamos decir, en términos de Lacan, vía la reinvención. ¿Se acuerdan cuando Lacan decía ya casi al final, en una conferencia del 78, si mal no recuerdo, que el psicoanálisis es intransmisible y que lo único que nos queda, digamos, es reinventar el psicoanálisis? Él decía, esto es bien fastidioso, pero es forzoso, hay que hacer un forzamiento ahí para reinventar el psicoanálisis. Me parece que este momento que estamos viviendo en la clínica actual nos lleva a volver a pensar en la reinvención del psicoanálisis, ¿no? Con las particularidades de este momento y con las particularidades de cada uno también, porque me parece que ahí es donde entra ese juego, ¿no? Entonces, entre la intención y la invención podemos ubicar la reinvención del psicoanálisis, ¿no? Me parece que esa es una referencia muy interesante, ¿no? Poder pensar que de lo imposible podemos hacer algo vía la intención que puede marcar una diferencia. A nosotros claramente, digamos, yo siempre digo que los que tenemos casa donde vivir, los que somos privilegiados de verdad, digamos, en términos de que esta pandemia nos agarró parados de otra manera, los que tenemos trabajo, digo, al principio todos pasamos por un momento de perplejidad porque nosotros tampoco sabíamos si íbamos a poder trabajar. Digo, yo me preguntaba en marzo si yo iba a estar acá hablando por Zoom, ni en pedo, no, pero porque no conocía el Zoom, chicas, a ver si nos entendemos, no me manejaba así, no, si iba a atender virtualmente como regla, no, tampoco. Yo atendía a algunos pacientes de manera virtual, telefónica, pacientes míos que se habían ido a vivir a otros lados y que los continuaba atendiendo por teléfono, no por videollamada, pero sí por teléfono, tanto en el interior de la provincia o en otros países, digamos, esto lo hacía, no me parecía nada mal, me parecía que el psicoanálisis se sostenía igual, que si hay escucha, digamos, si se pone en juego el inconsciente, uno analiza, ¿no? Y que el cuerpo del analista pasaba por la voz, todo esto estaba. Ahora, como regla, que iba a atender a todos mis pacientes de manera virtual y por videollamada y por diferentes plataformas que no tenía idea que existían. En marzo me lo preguntaste y hubiera dicho, no. Y sí, lo estamos haciendo. Bueno, entonces digo, ahí pasó algo que tenemos que pensar, ¿no? Y que me parece que es interesante porque nos incomodó, porque tuvimos que salir a ver qué hacíamos con esto, porque nos incomodó más o menos. Yo no digo
me parece importante poder pensar que no se trata de hacer juicios de valor, que es mejor o peor, la presencialidad o la virtualidad. No, es distinto. Y me parece que tenemos que hacer con eso, con poder soportar que es diferente y que tenemos que ir pensando cómo inciden esas diferencias y esas novedades en nuestra práctica, en nuestra clínica. Pero me parece que hay algo no menor, que es que nosotros, por lo menos muchos de nosotros, pudimos seguir trabajando. No es un tema menor en este contexto. Hay mucha gente que no puede trabajar, que no pudo seguir trabajando. Y eso te hace caer de un lugar que te sostiene. Entonces, a mí esto me llevó a recordar a cuando a Freud le preguntaron qué es una persona sana, ¿no? Era más o menos así la pregunta. Y él dijo, bueno, alguien que puede amar y trabajar. Digo, entonces me parece que para nosotros desde este lugar, digamos, haber podido seguir trabajando, aún en condiciones diferentes, con otros encuadres, podríamos pensar, con otros dispositivos, de otras maneras, me parece que es un montón, ¿no? Esto desde nuestro lado. Y me parece que eso también fue un montón para nuestros pacientes, que hayan podido seguir siendo atendidos, ¿no? Esto estoy hablando más o menos de los consultorios. Después están todos los trabajos que se están haciendo en las instituciones, que son impresionantes, digamos, el trabajo de todos los profesionales de la salud, no solo de los médicos, sino de los psicólogos que están sosteniendo equipos, que están sosteniendo a su vez a los que sostienen, digamos, que salieron a armar dispositivos que tampoco estaban armados. Me parece que eso hay que tenerlo siempre presente y que es un trabajo impresionante. Hay muchos equipos que empezaron a atender presencial también porque se dan cuenta que hay situaciones que se pueden manejar desde la virtualidad, pero otras que no, porque esto también lo tenemos que saber. Hay otras que no. Y que me parece que se la están jugando en eso y que es importante también, muy importante destacarlo. Y en este sentido, digo, que nosotros podamos seguir trabajando, me parece que también nos lleva a tener que estar muy atentos, porque como estamos todos atravesados por la pandemia y por sus efectos, tenemos que estar muy atentos de que no se nos cuele nuestro yo, digamos, en esto, porque podría ser posible, digamos, porque es algo que por lo menos yo trato todo el tiempo de no pensar desde mí, pero se filtra, pero digo, estar atentos para que esto no se juegue en los análisis, que no quiere decir que no lo podamos hablar entre colegas, me parece que esto es lo interesante, pero que no se nos filtre lo que a nosotros nos pasa en este contexto en los análisis, que tampoco quiere decir que no podamos charlar con nuestros pacientes de algunas cosas que nos atraviesan a todos, porque si no sería de locos. Pero yo no sé si a ustedes les pasó, pero muchos pacientes que nunca jamás a mí me habían preguntado, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Me preguntan ahora, ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo estás? ¿Tu familia? Está bueno eso también. Esto es nuevo, digamos. Eso hay que incluirlo, pero eso para mí fue novedoso. Sí, hay algo como estamos todos en la misma situación que se hace como más patente, ¿no, Mariana? Totalmente, totalmente. Eso me parece que es algo como bien novedoso y bien de este momento, efectivamente. Yo creo que tenemos que repensar ciertas condiciones de los análisis. Si bien muchos las pensamos, digo, pero como que ortodoxamente pareciera que hay cosas que no se piensan, entonces que las frecuencias eran semanales o bisemanales o lo que fueren, porque el psicoanálisis es así. Yo con muchos pacientes me estoy manejando a demanda, digamos. Esto es algo como que a mí me gusta que haya pasado eso. Es nuevo, digo, que estemos abiertos a nuevas maneras. Con los chicos, por ejemplo. Yo con los chicos no tengo frecuencia fija. Porque se dio así y porque por ahí algunos le dicen al papá o a la mamá o a quien esté, quiero hablar con Mariana. Y sí, lo que pasó fue que en los primeros tiempos de la cuarentena muchos chicos me llamaron, pero yo creo que eso hay que leerlo en clave de poder pensar si el otro seguía estando, digamos, pues sobre todo en los chicos que no tienen escuela, muchos no podían ver a los abuelos, a los familiares, no podían ir a la plaza. Bueno, mi analista sigue existiendo, hay mundo aparte de mi casa. Entonces, hacer este rodeo, pasar por el otro, tal vez no hacía falta una sesión. Entonces, ¿por qué forzar a pasar a la modalidad virtual de la misma manera que en la modalidad presencial, si no es lo mismo, digamos? Entonces, por ahí en la nueva modalidad es, bueno, se llama cuando se va necesitando. Ojo, si uno escucha que es necesaria cierta frecuencia porque el paciente está angustiado, porque está trabajando determinado tema y todo,
ofrece otra cuestión. Hay pacientes que sí pasaron como si nada, y hay pacientes que están mejor en la modalidad virtual. Esto también fue un descubrimiento, digamos. Incluso pacientes que uno pensaba que por ahí no iban a seguir, continuaron, fue sorpresivo. Pacientes que uno descontaba que iban a seguir, no siguieron. Pacientes que volvieron del más allá, digo, de hace 1000 años que uno no los atendía y de repente aparecen, quiero retomar el análisis. Son cosas muy sorprendentes. Pacientes nuevos. Yo el año pasado me hubieran preguntado, ¿tomarías un paciente desconocido que nunca fue a tu consultorio virtualmente? No, decía. De hecho, me pasó el año pasado. Tomé un paciente que estaba circunstancialmente en Buenos Aires, estaba queriendo empezar a analizarse. Le dije, bueno, se estaba por ir en un par de semanas. Y bueno, pero primero venía si nos conocemos. O sea, para mí era impensable. Tampoco tomé muchos pacientes porque, sinceramente, no, sin conocer tampoco es la modalidad que más me gusta. A mí. Pero esto lo sé yo y trato de manejarme con eso. No es que se lo ando contando a los pacientes, digamos. Pero estoy advertida de mis limitaciones. Eso también me parece que es importante. Pero me parece que esto sí sería interesante que luego, cuando se pueda volver, ya se puede ir volviendo algunas cosas, digamos, y de hecho por ahí hay algún paciente que uno le propone porque considera que sería más productivo venir presencial, y ahora los pacientes se acostumbraron a estar en la casa y tampoco quieren salir, entonces también tenemos que pensar esas cosas. Hay un montón de cosas para repensar, pero sobre todo a mí algo esto de la libre demanda me parece que a mí se me presentó y que lo fui implementando, que me parece interesante para repensar la cuestión de las frecuencias fijas. Digo, porque el tiempo en psicoanálisis es un concepto, es un tema que hace como al encuadre y al dispositivo, y me parece que es interesante repensarlo, digamos, ¿no? Digo esto como una inquietud que traigo para compartir. Sí me parece que así como cambiaron un montón de cosas, hay cuestiones que sí son invariables, digamos, ¿no? ¿Por qué consulta a alguien? ¿Por qué sufre? ¿Sí? Esto me parece que sigue estando presente. Lacan decía que es el demasiado, el penar de más, lo que hacía que alguien consultara y tal vez lo que justificaba un análisis, ¿no? Hay conceptos, por eso digo, hay los conceptos fundamentales del psicoanálisis los seguimos sosteniendo, trabajamos con eso, con el sufrimiento de la gente, que es lo que hace de motor, de causa tal vez para que haya una consulta, lo sintomático. Ulloa también decía que es el sufrimiento de un hombre en situación lo que lleva a la consulta. A mí me parece interesante recortar eso del sufrimiento de un sujeto en situación, digo, porque más que nunca estamos viendo que esto es en situación, es en esta situación determinada que están pasando determinadas cosas. Entonces me parece que hay algo que podríamos decir que son ciertos invariantes, que tiene que ver con el sufrimiento, ¿no? Lo que lleva a la consulta, y también desde nuestro lado la escucha analítica, por más que se trate de otros dispositivos, eso está vigente, no es que nuestra escucha cambió, digamos, me parece que esto es importante, nuestra escucha sostenida en el leer de otro modo las marcas de un sujeto, ¿no? En equivocar, digamos, en apostar al inconsciente. Esto me parece que también es importante que lo mantengamos como lo que no cambió, ¿no? Y como que lo sostengamos en ese sentido. ¿Cómo estamos de tiempo? No sé qué hora es. Estamos bien. ¿Tenemos 15 minutos? Entonces yo por ahí, más también. Si no, tenía otras cosas por ahí para contarles, pero si quieren podemos dejar acá y charlar, ¿sí? Intercambiar, ¿qué les parece? Bien, bien. ¿Parece bien? Bien. Pensaba un poco en el recorrido que traías, Mariana, y es un poco el recorrido que fuimos haciendo en Enlace. Uno de los textos que trabajamos en nuestras primeras reuniones fue el de Mariana Enríquez, Ah, mira. de la ansiedad. Sí. No También en sabía. el seminario se trabajaron algunas cuestiones, pero bueno, nuestros primeros tiempos de encuentro fue un poco apostar a encontrar alguna salida del encierro y la perplejidad que planteaba la pandemia, y bueno, fuimos como apostando a encontrarnos, ¿sí? En una modalidad que nunca pensamos, que Exacto. es el Zoom. Y por ahí es cierto que hay muchas cosas que van a quedar y hay cosas que va a haber que vamos poniendo como el trabajo.
Y hoy, como institución y por ahí en lo personal, digamos, al principio era impensado, digamos, poder pensar en mantener una modalidad virtual en algunas situaciones, y hoy es algo que son las coordenadas que estamos como manejando, ¿no? Sí. Sí. Sí, pues aparte, uno va haciendo cortes sincrónicos. Es muy difícil pensar, o sea, y a lo sumo el tiempo en el APRECUP, pero es muy difícil la proyección. Cuando decimos el año que viene, yo qué sé, el año que viene. No, realmente, no sé con qué parámetros lo podríamos pensar. Puedo pensar algo de hoy, puedo pensar algo de lo que fue pasando este tiempo, pero no sé si tanta proyección respecto de cómo vamos a estar, con qué vamos a contar, con qué, ¿no? Habíamos estado también trabajando algo que a mí me parece que, me dijiste algo que me pareció, me resonó lo que habíamos trabajado este tiempo, en relación a la presencia del analista y al cuerpo. Digo, la presencia del analista porque al principio te empezaron a escuchar, ¿no? Que era la presencia del analista, si era una señora, un señor que va a un consultorio y recibe un paciente, ¿no? Como empezar a despegar de esa imagen casi absurda, que la presencia del analista supone otra cosa. Que no sé muy bien decirla, pero que opera y que opera virtualmente, por teléfono, que tiene que ver con cierto sostén en relación al deseo. Y en relación al cuerpo, lo que habíamos trabajado también era el cansancio, ¿no? De los primeros tiempos de atender. Y hay algo que decís que lo incorporo para pensarlo, no sé muy bien cómo, pero en relación al texto de Mariana, de la ansiedad, el cuerpo no me duele porque el golpe es muy reciente, ¿no? Digamos, el tiempo ese, y yo lo que vengo pensando ahora será porque tengo nenas que están en edad escolar y una de ellas está egresando de la primaria, y bueno, sí, y bueno, y está con toda la cuestión de reinsertarse, y bueno, todo eso, la ansiedad de los niños, ¿sí? Acomodar el cuerpo a esa circunstancia, articularse con los amigos sin tocarse, con el barbijo, ¿no? Bueno, que, digamos, el cuerpo también va a haber que acomodarlo en esta suerte de reinserción de a poco, no sabemos muy bien hacia dónde. Bueno, pensaba en eso. Totalmente. Justo les iba a comentar también, aprovecho ahora que traes lo de los niños, pero hace un par de semanas fui a comentar un caso a la reunión de equipo del hospital, un caso muy lindo que la analista venía trabajando desde antes de la pandemia, lo veníamos trabajando en supervisión. Se había interrumpido, bueno, los primeros tiempos de las primeras 2-3 semanas de la pandemia, los tratamientos medios se habían interrumpido porque aparte era esto de que no sabíamos si ya volvíamos, si no volvíamos, nunca nos hubiéramos imaginado lo que vino después. En ese sentido también el APRECUP es lo que, digamos, solo lo podemos leer después de que pasó. Entonces se trataba de una chiquita que vivía que estaba en un hogar, aparte los hogares convivenciales de los niños también se cerraron, bueno, ahí fue todo un tema, no se podían recibir visitas, fue todo muy difícil, pero también trabajaron mucho en relación a poder después brindar las posibilidades para que los chicos pudieran continuar con sus tratamientos. Y entonces esta nena empieza nuevamente a tener síntomas que ya habían pasado, digamos, como efecto del análisis, y vuelve con estos síntomas, y la psicóloga del hogar, muy interesante, porque ya en aquel momento lo que presentaba esta nena era una cuestión como de impulsividad, digamos, y de romper las cosas, de pegar. En aquel momento, cuando fue la consulta, la psicóloga del hogar había leído que a esta nena le pasaba algo, que sufría por algo. No era que había dicho se porta mal, tiene mala conducta, ¿no? No había significado el síntoma de esa manera más convencional en términos adaptativos, sino sufre por algo. Ellos ya habían intentado un montón de cosas, pero sufre por algo. Eso la lleva a la consulta en su momento. Bueno, se trabaja un montón.
viene la pandemia y vuelve a tener esta sintomatología. Entonces, lo que leíamos ahí es, bueno, hace llamar a su analista, porque efectivamente a partir de esto llaman a su analista y comienza su análisis. Entonces, recomienza, digamos, en esa primera llamada telefónica, porque después pasaron a la videollamada, pero en esa primera llamada telefónica, la nena le empieza a preguntar al analista. Ella, en su trabajo analítico, venía teniendo una modalidad de trabajo que tenía que ver con preguntas formuladas de manera rara, era como que aseveraba cosas a través de preguntas. Bueno, hubo todo un tratamiento de la pregunta en aquel momento y ahora cambia la modalidad de preguntar y ya le pregunta directamente. ¿Va a pasar el corona? ¿Cuándo nos vamos a volver a ver? ¿Qué sabés? ¿Tenés tele? ¿Me podés contar? ¿No? Como una cosa de salida también, de que a través del analista salía del encierro. Y en esa primera llamada están por cortar y se hace un silencio. Entonces la analista, en vez de cortar y decir, bueno, un silencio, lo que leyó ahí, por eso yo decía que es importante la lectura del analista, me parece que esa es la gran clave, la lectura y el gran desafío, ¿no? El armado del lazo, pero la lectura y la apuesta, lee un juego. Entonces dice, jugamos a ver quién estaba del otro lado. Entonces yo digo, es re interesante poder pensar cómo, así como reinventamos el psicoanálisis, bueno, los que trabajamos con niños también se trata de reinventar el juego, ¿no? Bueno, ¿cómo jugamos? Como podemos, con lo que tenemos, que a través del Zoom, a través del teléfono, compartimos pantalla, aprendemos los juegos a los que juegan los chicos, pero también en esto de leer un juego casi al modo del Fordá. Estás ahí, lo que la nena necesitaba comprobar es que su analista estaba. Y lo interesante fue que el analista leyó ahí un juego, por eso hubo juego. Si no hubiera leído juego y no hubiera habido juego. Entonces, reinventemos el juego, pero con la lógica de cómo pensamos el juego. Digo, el juego como modo de decir, el juego como tratamiento de lo pulsional, el juego como trabajo psíquico, como decía Freud, en Más allá del principio del placer, ¿sí? La infancia como tramitación de la pulsión. Digo, me parece que eso también está vigente. La cuestión es cómo lo vamos a instrumentar desde las nuevas modalidades, ¿no? Pero me parece que si podemos seguir leyendo que los chicos juegan, seguirá habiendo niños, ¿no? Me parece que esto es muy interesante para poder pensarlo, pero eso depende en gran medida de la lectura del otro. Por eso el texto de Juan Forn a mí me parecía muy interesante, porque la señora del bar lee que el nene está leyendo. Entonces eso hace que el nene lea y que se interese por los libros, ¿no? Y que después sea el libro, lo que dice la abuela, que era la más piola de todos ahí, denle un libro, digo, porque ahí había habido una transmisión. Por eso ese texto me pareció tan interesante y por eso me parece que se trata de que pueda haber una función y de quién pueda encarnar esa función. Entonces, que el otro que haga la transmisión de un deseo se encarna, puede ser eso, una señora bibliotecaria en un bar que le iba dejando todas las semanas al modo de un guiño, un libro a ese niño. Entonces, por eso después él puede ir a buscarle y cuando le encuentra es la sorpresa de la Precup también, ¿no? Porque dice, le cayeron todas las fichas. Ahí hay también efecto de Precup, ¿no? Y que lee el llanto como ese pedido del libro. Exacto, lee el llanto como ese pedido exacto. del Hay dos libro. lecturas ahí fundamentales, la señora y la abuela. El llanto como pedido del libro y que el nene la busque a ella como pedido de la bibliotecaria, que la busque como pedido de esta leyenda. Y en eso pensaba la función nuestra como analistas, que es algo que no se modifica a pesar de la pandemia. Digo, que hay algo, uno puede hablar con los pacientes, compartiendo alguna cosa que los pacientes puedan preguntar respecto de, estamos en la misma, pero lo que diferencia es que en la escucha está la necesidad del paciente de ser escuchado y nosotros en esto de, bueno, no vamos a hablar de nuestra necesidad de ser escuchados, sino, bueno, ahí hay una diferencia. No quiere decir que no hagamos semblante o que no intercambiemos, digamos, por supuesto, porque son cosas que nos afectan a todos, pues estamos todos atravesados y todos corremos el mismo riesgo. Esto es como lo inédito, digamos. Me parece que ahí hay una gran diferencia. Estamos todos atravesados por lo mismo. ¿Cómo responderemos? Será singular, pero estamos todos atravesados por esto. Perdón. Pensaba en esto que leías de el encierro es el encierro en la cabeza, el encierro es el encierro en mi cabeza.
que creo que ahí también hay algo de la apertura que se produce cuando alguien consulta. Digo, hablar no es lo mismo, ¿no? Es el salir del encierro en la cabeza. Exactamente, exactamente. Por eso traje esos dos textos, a mí me parecía que nombraban bastante bien lo que por ahí yo de otra manera no podía decir. Me serví de la literatura para decir algunas de estas cosas. A propósito de eso, del encierro en mi cabeza que decía Mariana Enríquez, yo me quedé pensando porque me parece que hay algo de la invención en poder ir separando constantemente, porque, bueno, al menos a mí, y en lo que escucho a veces queda como mezclado, el encierro y el aislamiento de la soledad, ¿no? Como dos cuestiones distintas, porque se puede estar aislado y encerrado, pero estar solo es otra historia. Y los inventos que vamos armando me parece que tienen que ver con eso, con el armar lazo y el armar salida, aunque se esté adentro. Claro, pero aparte se puede estar solo estando afuera, digamos. Exacto, también. Ahí. Nada, estaba hablando y no me di cuenta que no tenía el micrófono. Bueno, gracias, Mariana, porque ay, fue lindo Mirta, escuchar. no te había visto. Y no, porque estaba con el técnico de Fivertel que ya desde ayer que tenía problemas con la conexión. Entonces tampoco podía conectarme con el celular porque estaba hablando. Claro. Hola, Mirta, entonces, antes que nada, no te había visto. Bueno, qué gusto. No, dos comentarios quería hacer. Uno, en esto que te contaba Alejandra de cuando empezamos en Enlace, ¿no? Con una necesidad bárbara de estar entre nosotros y de decir lo que nos iba pasando y lo que nos estaba pasando. Pero a mí me resultó sumamente interesante que arrancamos pensando en los obstáculos que traía esto de tener que empezar a trabajar virtualmente con todos los pacientes, y sobre todo nos detuvimos el primer tiempo en los obstáculos que sentíamos. Y de pronto, en los grupos de supervisión, lo que aparecía era cómo había facilitado la cuestión de que el encuentro fuera virtual a pacientes que ya estaban en tratamiento y que podían hablar de cosas que nunca habían traído, o al revés, pacientes que nunca habían pedido tratamiento, análisis, y que a partir de esta forma se habían animado. Es que eso me refería yo con las sorpresas, digamos. Total. Es que aparte que lo podemos leer ahora, no sabíamos lo que iba a pasar, y estoy totalmente de acuerdo. Hay pacientes que la virtualidad fue una oportunidad para la consulta, digamos, a otros que ya estaban en tratamiento para poder decir efectivamente cosas que no habían aparecido nunca, que uno queda sorprendido también, ¿no? Por ahí no se lo esperaba, y para otros fue un obstáculo insalvable, digamos. Me parece que hay de todo, digamos. Totalmente. Me parece que eso es lo interesante. Para algunos fue insalvable. Y después, otra cosa que bueno, me encantó, porque esto que traes de Ulloa respecto de la intención, ¿no? De la intención de estar, de sostener un lugar. Y pensaba, también es cierto que entre la intención y la invención está la intuición. También es efectivamente. Y que nos hemos ido como moviendo también desde ahí, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Acá conviene, acá no conviene, cómo se interviene, esto que vos decís de pacientes con libre demanda, pacientes con continuidad, bueno, un montón de cosas que se van inventando. Y también con la intuición. Exacto. Mirta, yo quería acordarme lo que le había dicho una vez Silvia Ponce en una entrevista que resonaba tanto con la situación actual cuando le preguntaban por el psicoanálisis y cuál era la función. ¿Te acordás vos de eso?
esto que yo contaba que... Sí. que le habían pedido para una entrevista en una revista que estábamos haciendo, que definiera qué era el psicoanálisis, pero en breve, así, como para poner una frase. Y entonces ella dijo, y sirve para soportar la incertidumbre. ¿Eso? Eso, exactamente eso. Porque habíamos leído eso que había dicho Silvia Ponce en aquel momento como algo muy, muy en consonancia con lo que estaba pasando, ¿no? El soportar la incertidumbre. Sí, Silvia estaría leyendo un montón de cosas en este momento. Lo que pensaba era cómo, mientras vos hablabas, pensaba cómo cambió nuestro chat. El chat de enlace desde el principio de la pandemia hasta acá, y el primer momento tuvo efectivamente esa lógica de que nos compartíamos textos sacados de cualquier lado y de cualquier disciplina, un poco en este plan de, bueno, ¿y qué leemos? ¿Qué se hace? ¿No? Como, y después eso fue encontrando una suerte de traducción más académica, hubo seminarios, bueno, pero el primer momento fue medio de la intuición y de eso, de echar mano a cualquier cosa que nos pudiera hablar del tiempo Y me quedo pensando también, cuando vos dijiste, bueno, estamos todos corriendo el mismo riesgo, y en un punto eso es clarísimo, y en otro punto, ¿cuándo no fue así? ¿No? Como que hay algo de este momento que lo que yo siento es que visibiliza unas cosas, como si fueran dos capas, ¿no? Porque digo, bueno, la incertidumbre. Sí, pero esto es algo de un real que se junta con la realidad, no sé cómo decirlo. Sí, que... pero bueno, es esa sensación de que hay dos niveles, donde por un lado esto es inédito y no se puede minimizar y hay que hacer todo el laburo de tratar de entender de qué se trata y qué se inventa, y en otro punto también toca una condición más estructural o más de siempre, y entonces, bueno, ahí pasan las placas tectónicas, hacen unas cosas rarísimas, y hay, como yo siento eso, que hay algo que es nuevo y que hay algo que lo que hace es revelar una cosa que ya estaba, como es un momento en el que se visibilizan cosas, que no sé cuánto dura este tiempo en el que los pacientes, por ejemplo, quienes consultan, están tan advertidos de que estamos todos en la misma, porque digo, la nueva normalidad finalmente es que eso se calle, ¿no? Es que otra vez sea opaco que estamos todos en la misma. ¿No? Bueno, no sé, las cosas pensadas. Por eso yo pensaba algo del acostumbramiento, que me parece que tendríamos que estar advertidos a que estemos más atentos, digamos. No acostumbrarnos rápidamente a todo, digamos. Me parece, es lo que estoy pensando, digamos. Rebeca, ¿vos querías decir algo antes que me pareció que ibas a hablar? Ah, pensé que... Ya que está, digo. No, me pareció, pero por ahí es porque... No, pero ya que está, digo, algo que me venía dando vueltas. Me encantó el recorrido que hiciste y como una especie de contrapunto que se me arma, que bueno, que lo planteaste así entre los dos textos. Y pensaba como esto que decías de lo imposible y lo que recortaste de Ulloa, que no conocía la referencia sobre la atención flotante y la asociación libre, que son imposibles como llegar ahí. Claro, no tengo dónde está eso, que me sirve para pensar muchas cosas, pero además como justamente el que no se puede llegar no nos deja desahuciados frente a la perplejidad, sino que nos permite esto de buscar los modos de navegar en esas aguas, digamos, ¿no? Exacto. Que estamos todos ahí que eso es un poco lo que queda, es estructural, pero con todo lo que tuvimos que cambiar y modificar ante la situación que irrumpió, queda como mucho más en evidencia. Claro, pero porque si bien es estructural, está bien lo que decía Flores, pero esto es extremo y es claramente inédito. Para mí no es comparable, digamos, en ese sentido lo que decía Mariana Enríquez, bueno,
las crisis anteriores no me prepararon, y no, más allá de que nunca uno esté preparado porque estructuralmente es así, porque no hay garantías, lo que fuere, pero esto es algo, o sea, que los pibes no puedan salir de la casa, que no puedan ir al colegio por un año, ¿no? Sobre todo lo pongo ahí, y es fuerte, digamos, ¿no? No sé si es comparable, ¿no? En ese sentido. Acá la tengo. Lo de Ulloa se llama así, Consideraciones actualizadas. Se encuentra en internet, Revista de Psicoanálisis y Cultura, número 11, julio del 2000. Muchas gracias. Una pregunta en un comentario que tengan. Yo quiero hacer un comentario, lo tengo en la cabeza. No sé si abre todo un tema, pero a mí lo que me ha costado mucho en este último tiempo son las posiciones necias de negación, convivir con eso. Me costó mucho y me sigue costando los padres que quieren que los hijos aprendan matemática, lengua. Es cierto, eso, también, te interrumpo, porque lo que sí hubo también en este tiempo fueron muchos pedidos de entrevistas de orientación a padres, por lo menos ¿no? en mi experiencia. Y sí, creo que eso es no sé si es necio o es una necesidad de refugiarse en algún lado, digamos, decir, hay futuro, o sea, que aprendan matemática porque el año que viene, no sé qué, no sé cuánto. Y llevó un tiempo también que la gente puede decir, bueno, si no aprenden matemática, no aprenden matemática, qué sé yo. ¿No? Pero cuesta. Sos muy generosa diciendo que es una necesidad de pensar en un futuro. La verdad que no lo había leído de esa manera, te agradezco. Me parece, yo por lo menos de mi experiencia con los pacientes o con las entrevistas de orientación, o ¿no? Como decir, tienen que, porque si te lo pones a pensar en un sinsentido tal como el que estamos viviendo, que aprendan matemática, qué sé yo, ¿no? Pero es decir, bueno, el año que viene van a seguir aprendiendo matemática, y si no saben fracciones no van a saber hacer los problemas, yo qué sé, no sé, suponte. Creo que a todos nos sirvió también, acá me incluyo, para bajar los decibeles respecto también de cómo podemos... No, pero me parece que ahí en lo que dice Vero, a ver si yo te sigo, Vero, es un poco como la negación de esto, que hay que hacer como si nada hubiese pasado. Bueno, entonces tienen que... El año que viene, sea como sea, algo va a tener que escribirse de lo que pasó. Digo, no va a ser un año común tampoco, por más que esto pase. Digo, algo Exacto. Se va a tener que rearmar. Y yo creo que eso es algo que es una pregunta y una cuestión a discutir en los diferentes ámbitos. Digamos, en el ámbito educativo, por supuesto, se va a tener que discutir, se va a tener que llegar y acordar y ver qué se hace. Claro. Y en nuestra profesión, en nuestro laburo, es esto, digo, bueno, ¿qué nos va a quedar como resultado de cierto saber distinto respecto de la invención y respecto de lo que es esto me sale la falta de rigidez, digo, ¿qué es lo que se puede, qué es lo que nos queda a nosotros como plus en la experiencia de lo que estamos viviendo? Que no se puede responder a eso ahora, pero me parece que esta cosa... Claro, que vos decís, a eso Mariana, me refería yo con que esto para mí va a ser después, digamos, ahora estamos haciendo un montón, pero hay ciertas cosas más conclusivas, por lo menos para mí, que va a ser después. Ahora, una cosa que a mí me parece que tiene que ver con esto que decía Vero también, es que desde que empezó la pandemia, la cuarentena, hubo como una tendencia a aprovechar el tiempo, creo que esto también de los chicos, que no pierdan tiempo, que no pierdan clases, que no pierdan. Vos, Mariana, traías esto de el estado de duelo. A mí me parece que muchas veces
tiende a compensar negando las pérdidas. Claro. Y que hay un estado de duelo, Claro. en relación a esas pérdidas, y que no se trata de taparlas, ¿no? Sino de qué se inventa con eso. Exacto, me parece que hay algo de esto, de que no se note, y me parece que esto nos llevó indudablemente, insoslayablemente al encuentro con la castración. ¿Qué más que esto, digamos? Está esto de aprovechar el tiempo, y también yo escucho mucho, bueno, este es un año perdido, ya está. ¿Perdido? Y la verdad que me parece que no. A mí me parece que no. Bastante intenso. Sí es cierta la cuestión del tiempo. Estamos en noviembre y vos podés decir, marzo parece que fue hace un montón, y sin embargo también a veces la sensación es de que fue ayer, que todavía estamos esperando que se levante la cuarentena para salir. O sea, es muy rara la vivencia del tiempo. Me parece que eso también es absolutamente novedoso. ¿No? Pero sí hay como una desesperación porque no se pierda, porque es muy difícil también soportar esto. Me parece que tiene que ver con eso. En relación a lo que traía Vero, sé que hay algo de esto también, de que muchos, bueno, hagamos. No perdamos, que ya bastante estamos perdiendo. Bueno, qué sé yo, hay que ver cómo se transita eso. Todo un trabajo. Es por ahí, Vero, que vos Sí, planteabas. sí, no, y estaba pensando, sí, exactamente, es todo esto que resuena, ¿sí? Que es lo que yo había escrito para la revista Huellas, que decía del enojo al lazo, ¿no? Como que Tomás decía, bueno, se trata de hacer lazo, bueno, pero ¿cómo voy del enojo al lazo? Porque a veces son situaciones muy enojosas, ¿sí? Digo, estoy hablando, ¿no? Un poco también de lo que me pasa a mí particularmente con determinadas cosas que se escuchan, pero pensaba también como el uso social, ¿no? Mezclado con lo político, esto que vos traías al principio, Mariana, que está todo como un poco mezclado, y cómo se han aprovechado también de estas cosas socialmente, los dirigentes políticos, ¿no? De ensalzar a los que quieren que esto pase rápido, y bueno, nada, pensaba en eso también. Bueno, eso lo podemos ver tranquilamente ahora con lo de la vacuna. Si es la vacuna rusa, no me la aplico, me estás cargando. Estamos esperando una vacuna, si está aprobada, nos aplicamos la vacuna que se diga y se terminó. Y le agradecemos a la gente que se ocupa de que tengamos una vacuna, tenerla. Yo pienso eso. Pensamiento mío. Sí, claro, pero bueno, ¿Cómo cierto... es esa lógica que vos estás planteando, Vero? Efectivamente. Mariana, tenés que venir más seguido, porque nos encanta escucharte, ¿eh? Cuando quieran. Bueno. Somos amigas de la casa. Bueno, Mariana, muchas gracias por la charla, por la conversación, y bueno, nos vemos pronto. Gracias a ustedes por invitarnos. Un gusto. Gracias, gracias, Mariana. Gracias. Besos grandes. Besos grandes. Muchas gracias. Lo que extraño ahora, ¿ven? Porque esto está todo bien, pero lo que extraño ahora, y no puedo dejar de extrañar, lo que me pasó el otro día también cuando fui al hospital y todo eso, es que uno después sale, charla con uno, charla con otro, se encuentra, se toma un cafecito. Eso no tiene reemplazo. Sí. Pero bueno, nos vimos, eso es importante, y nos escuchamos. Bueno, por el próximo encuentro. Dale. Bueno. Chao. Chao, hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias. 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 Chao, chao. 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 Gracias. Chao, gracias.